Este programa es generosamente apoyado por Cowell y Astounds. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Bracamontes. Bienvenidos a Nexo Latino, una plataforma que presenta las herramientas más avanzadas para desarrollar un negocio en el siglo XXI. En los próximos 30 minutos les ofrecemos temas imprescindibles en el universo de la inteligencia artificial. Nuestro experto Edmundo Casas regresa a Nexo Latino con avances increíbles en lenguaje accesible para los que hablamos español. Inspección de infraestructura crítica usando tecnología satelital. ¿Cómo la inteligencia artificial nos puede hacer eternos? Y la respuesta a una pregunta trágica: ¿puede la inteligencia artificial llevarnos al fin del mundo? Desde City Hall en Houston, capital del emprendimiento hispano, esto es Nexo Latino. Edmundo Casas ha tenido una espectacular carrera en el sector tecnológico. Originario de Chile, actualmente es un jugador mundial con presencia en toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Bienvenido, Edmundo, a Nexo Latino. Gracias, Marco. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de la tecnología que sirve a las grandes empresas a supervisar toda su infraestructura crítica. ¿Por qué es esto importante en Texas y en los Estados Unidos? Bien, es súper importante porque ocurre que, por ejemplo, tenemos en nuestras casas la energía eléctrica y tú necesitas energía eléctrica para cocinar, para calefaccionarte, para usar internet. Y las líneas eléctricas son las que transmiten toda esta energía. Y por otro lado, tú necesitas gas. Y existen gasoductos y oleoductos que transportan el combustible y el gas. Por lo tanto, toda esa infraestructura, que es infraestructura crítica, es la que nos permite tener abastecimiento de todo este tipo de energía, ¿ya? Y por lo tanto, esa energía tiene que estar disponible a través de los assets que la transportan, los ductos de oil and gas y por otro lado también las líneas eléctricas. Y esa infraestructura es crítica para que un país se mantenga operando y sea productivo. Eso es lo que a través de inteligencia artificial y sistemas de computer vision se pueden inspeccionar y se mantienen de forma operativa, de forma constante, por ser críticos para que todo funcione en un país. Impresionante, porque aquí tuvimos la prueba de que cuando algo falla, en ese sentido, causa una devastación tremenda a la gente de todas las edades. En fin, ¿cómo logran ustedes supervisar una zona geográfica tan grande con tanto detalle? Genial. Hoy día existe la opción del uso de drones o VTOL, que son básicamente aeronaves que permiten inspeccionar largas distancias. Estamos hablando de VTOL que tienen capacidades de 500 kilómetros, 1000 kilómetros y por lo tanto ellos son capaces en el fondo de ejecutar vuelos de largas distancias y por otro lado con sensores y cámaras de alta capacidad. ¿Eso qué significa? Que en el fondo son capaces de ver detalles por la alta resolución que tienen y desde ese punto de vista permiten inspeccionar máximos detalles. ¿Ya? Básicamente en el fondo son aeronaves que permiten generar grandes despliegues y por otro lado con sensores de alta capacidad de visión. Adicionalmente con eso también tienes imágenes satelitales que complementan el vuelo de los drones. Por lo tanto, al sumar el uso de drones y satélites, obtienes un montón de imágenes y data que después puedes analizar usando herramientas de inteligencia artificial. Es increíble el estadio de la ciencia, de la tecnología que hemos llegado. Yo leía que el origen de la palabra drone era zángano, o sea, el macho de la abeja reina. ¿Tú nos podrías explicar un poco cómo funcionan tus drones? Genial. Básicamente los drones que nosotros utilizamos son drones de distinto tipo, ¿ya? Tienes drones que en el fondo son de cortas distancias, de largas distancias, drones que pueden meterse bajo tubería o operar inside, dentro de ciertos lugares, o por otro lado, fuera de ciertos lugares, y para eso existen distintos tipos de drones, ¿ya? Normalmente cuando tú tienes que operar largas distancias, utilizas VTOL, que básicamente son aeronaves que operan en base a alas,
y tienen alta capacidad porque tienen baja resistencia al viento y por lo tanto pueden desplegar grandes distancias. Por otro lado, si tú en el fondo necesitas recorrer bajas distancias, en el fondo utilizas drones con rotores, con motores que permiten a su vez en el fondo recorrer con más precisión ciertos lugares, rodearlos incluso o acercarse o alejarse para tomar tomas que tú necesitas para levantar la información necesaria. Esto me deja impresionadísimo. Y yo te quisiera preguntar, ¿nos podrías compartir algún caso de éxito que tengas ahora sí que en tu catálogo de clientes? Genial. Existen varios casos de éxito y te quiero mostrar casos de éxito que existen en los Estados Unidos y también en Sudamérica por lo interesante que tienen, ¿ya? Los ductos petroleros, por ejemplo, que transportan el combustible para que los distintos países, las ciudades operen, requieren, en este caso, en el fondo, cruzar en algunos lugares desiertos, selvas y por distintos espacios de ciudades, en fin. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a Sudamérica, en Sudamérica tienes casos donde tenemos ductos que cruzan la selva y tienes tribus, ¿ya? En el caso del Ecuador, por ejemplo, tú tienes tribus, algunas tribus de esas incluso son caníbales, ¿ya? Y los operadores de estos drones tienen que convivir en esa lógica, ¿ya? O en otros lugares tú tienes la operación de ejército, ¿ya? Que cuidan esa infraestructura crítica y por lo tanto los drones tienen que ser capaces de ejecutar en este tipo de espacio, ¿ya? En Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes largas distancias. Texas se caracteriza por tener la mayor concentración de ductos de oil and gas que salen a distribuir el combustible hacia los Estados Unidos. Cuando uno mira la densidad de ductos de Estados Unidos, la mayor densidad se encuentra en Estados Unidos y sale hacia los distintos otros estados. Y tú tienes grandes distancias que recorrer. Este país es enorme y por lo tanto tienes que ejecutar grandes vuelos y grandes despliegues. Entonces yo te diría que básicamente nuestra experiencia radica en este tipo diferente de escenarios, ¿ya? Y estos son escenarios reales donde esta tecnología hoy día, con drones, con inteligencia artificial, se permite monitorear e inspeccionar para tener esos assets en pleno cuidado. Bueno, esto que tú describes, imagínate lo que va a crecer en los próximos 5 años, porque la energía, el gas todavía sigue sumamente vigente y se siguen construyendo grandes obras de infraestructura crítica que, como tú describes, requiere una inspección detallada. ¿Cómo ves tú el futuro de esta tecnología en esta zona, en la zona en que vivimos, donde cruzamos los gasoductos, cruzamos todos los derechos de vía de tantas empresas? La evolución yo la veo, voy a hablar desde un poco del pasado, no tan pasado, relativamente reciente, hacia el futuro. El pasado no tan reciente, esto se hacía recorriendo en pick-up, en camionetas, por otro lado en arriba de caballos y personas monitoreaban esto y después hacían informe al regresar, ¿ya? Después esto derivó al monitoreo con aviones y después cuando la eficiencia de los drones sobrepasó a la de los aviones, entonces empezó a operar con aeronaves no tripuladas, es decir, aeronaves que uno puede controlar incluso a distancia desde una central para poder operar. Y lo que va a seguir dándose en la evolución es que van a darse a través de robótica o humanoides que hacen esta inspección y por lo tanto con mayor precisión pueden ir generando inspecciones asociadas a estos ductos. Pero la evolución evidentemente se ha dado porque tú automatizas el proceso de inspección, el recorrido a través de aeronaves y por otro lado la inspección a través de inteligencia artificial, literalmente reemplazando a los seres humanos que hacían eso de forma manual no tan en la antigüedad, sino que en el pasado. Nos has abierto los ojos a un universo increíble, pero no nos quedamos aquí. Por favor, no se vayan. Enseguida, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede hacer eternos? ¿Sí? ¿Oyeron bien? Aquí en Nexo Latino los esperamos. El sueño de la humanidad ha sido siempre el alargar la vida. Se han probado muchas formas que obviamente han sido fallidas, pero ahora la inteligencia artificial tiene algunas respuestas. Estamos de regreso con Edmundo Casas, experto
en inteligencia artificial. Edmundo, yo fui al diccionario como siempre y encontré que avatar significa descendiente de un dios. Es el origen más antiguo en la cultura hindú. ¿Qué es un avatar ahora? Bien, un avatar ahora es básicamente, lo puedes usar en términos de inteligencia artificial como la réplica de alguna persona. Puede ser de una persona o puede ser un ser que tú creas, ¿ya? Y ese avatar, al conectarlo con un sistema de inteligencia artificial, puede interactuar contigo y tú puedes conversar. Eso significa que podrías perfectamente establecer la relación de una persona real y generar su réplica en digital, ¿ya? Por lo tanto, tú con eso puedes construir a una persona digitalmente eterna. Puedes replicarle la voz, puedes replicar su cara, puedes replicar la forma, sus gestos. Y nosotros creamos un sistema que se llama K-Eternal, ¿ya? Y K-Eternal es nada más y nada menos que una plataforma que permite replicarte y poder establecer una conversación contigo, y por lo tanto ese ser digital podrías después traspasárselo a tus hijos, a tus nietos, para que en el futuro pudiesen conversar con esa persona. O sea, que vivas más allá de tu existencia en este mundo. Que vivas más allá de tu existencia, que puedas transmitir tus valores, que puedas transmitir tus recuerdos, que puedas transmitir lo que sentiste cuando incluso era bebé y nació, y finalmente se relaciona con algo que es muy sentimental. Al final esto, de hecho, hemos hecho papers y estudios muy interesantes con psicólogos, con psiquiatras, para atender, por ejemplo, temas muy relacionados con cómo esto ayuda cuando alguien pierde un ser querido y ese ser querido se mantiene digitalmente y tú paulatinamente vas bajando la ansiedad por el hecho de no tenerlo, ¿ya? Y ese ser te acompaña. Por otro lado, el hecho de transferir conocimiento, ¿ya? El conocimiento antiguamente se transfería solo a través de los libros, después del internet. Y hoy día, en el fondo, un profesor puede cargar su conocimiento en un avatar y después tú puedes conversar con ese personaje. Implicaciones impresionantes. Pero dime, según yo lo que estoy entendiendo es que ustedes agarran una serie de imágenes, una serie de fotografías, una serie de escritos, producción literaria de una persona y lo hacen hablar con una plataforma digital. ¿Es así? Sí, es así. Básicamente tú puedes escanear a una persona o tomar una fotografía y con inteligencia artificial generas la réplica de su imagen, ¿ya? Grabas su voz y clonas esa voz a través también de nuevos modelos de inteligencia artificial. Y por otro lado, hoy día existe un sistema, antiguamente existían las bases de datos relacionales, no relacionales, y en 2017 se dio un avance muy interesante que permitió lo que se llama hoy día vectorizar la información. Es a través de operaciones matemáticas, básicamente operación de un producto punto con vectores, ¿ya? Que te permite acceder muy rápido a la información y eso permite la conversación. Entonces, si tú juntas estos tres elementos, réplica de imagen de la persona, réplica de voz y poder conversar en tiempo real a alta velocidad para un computador, eso significa que tú puedes replicar sin problemas a una persona digitalmente. Lo hemos visto en forma circunstancial, pero ya entendiendo lo que pasa y viendo realmente los impactos que puede tener. Yo me imagino esto va a tener o ya tiene impacto, por ejemplo, en las tareas que muchas veces se tienen que hacer a través de un empleado virtual, ¿no? Así es, hoy día tú puedes en el fondo tener un avatar que te ayuda a seguir cierta información, a que te recomiende ciertas cosas, haces un experto. Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos avatar en el mundo de la energía, donde tú vas con tu smartphone, al avatar tú le muestras, por ejemplo, a través de la cámara, partes de un panel solar, y el avatar es capaz de explicarte cómo se hace la mantención, ¿ya? Y cuáles son los pasos que tienes que seguir. Si tú vas, por ejemplo, en el mundo farmacéutico, él es capaz de explicarte cómo funciona un medicamento y qué cosas beneficiosas tiene. O si lo llevas al mundo, por ejemplo, también de temas de la educación, él puede enseñarte también acerca de temas de biología, temas acerca de ciencias naturales o de cualquier cosa en realidad. Finalmente, tú le traspasas el conocimiento y puedes establecer una conversación con estos avatares que existen básicamente. O
sea, lo que estoy escuchando es que esto va a crear una revolución en la educación mundial. Así es, de hecho hoy día ya se comienza a utilizar y sinceramente esto, la gran ventaja que tiene es que tú accedes a la información de una manera muy simple y muy natural, solo conversando, solo interactuando y estableciendo una conversación. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, y eso lo podemos conversar también con un poco de más detalle, es lo que se hablaba de la inteligencia artificial acerca de las alucinaciones, ¿ya? Eso en ciertos ambientes más seguros, más acotados, tú lo puedes controlar, ¿ya? Y en general lo que se recomienda a la gente que también en estos formatos de educación sea más cuidadoso cuando hace ciertas preguntas. Pero si tú acotas bien el modelo de IA, probablemente el avatar jamás se equivoque o se equivoque muy poco en dar distintas respuestas que tiene que dar respecto a un contexto. O sea, una alucinación es un error de la inteligencia artificial. Así es, así es. O sea, la inteligencia artificial está programada, pero de repente se le chispa ahí algo y crea un pequeño lapso de información. Así es igual como cuando también nosotros alucinamos, si es que después de una fiesta tú te tomas, no sé, una gota de alcohol y puedes incluso alucinar, la inteligencia artificial también hace lo mismo. ¿Cómo podemos hablar con nuestros bisnietos? Puedes hablar a través de los avatars. La gracia que tiene esto también es que cuando tú tienes un avatar, por ejemplo, en la pantalla y tú estableces una conversación, tú incluso puedes preguntarle que te traiga recuerdos. Y él en la pantalla te podría dibujar los recuerdos que tiene y también poder traerte imágenes que tiene en los álbumes de imágenes que tiene también. Y te puede contar acerca de, en esta imagen nosotros estábamos con tu abuela en la casa, en el campo, conversando y comiendo con la familia, qué sé yo. Ese tipo de recuerdos lo podría traer en una pantalla sin ningún problema. La nostalgia es muy importante para el ser humano y esto va a llenar ese vacío de recuerdos que muchas veces nos faltan. Quédense con nosotros. Enseguida, Edmundo Casas responde a una pregunta fundamental. ¿Puede la inteligencia artificial llevarnos al fin del mundo? Solo aquí, en Nexo Latino. Los avances científicos siempre han sido recibidos con cautela, pero nada comparado con la inteligencia artificial, presentando múltiples ventajas a las empresas y a los profesionales. La Artificial Intelligence es vista como un gran peligro para la humanidad. De nuevo, estamos con Edmundo Casas, nuestro experto en el tema. Edmundo, ¿cómo se crean esos humanoides con una arquitectura de alta tecnología computacional al estilo Terminator, controlado por Skynet? Y dinos, ¿cómo empezó la tendencia? Nos decías que a partir de 2017. Bien, sí. El 2017 ocurre un fenómeno bien interesante. Voy a contar en 4 puntos la historia interesante de la inteligencia artificial, que es bien reciente, la verdad, ¿ya? El 2007 se acumula mucha información por las redes sociales y los smartphones, ¿ya? El 2012 ocurre que NVIDIA permite procesar con alta capacidad computacional y el 2017 pasa algo bien particular, que se publica un paper que describe lo que hoy día se conoce en inteligencia artificial como los Transformers, ¿ya? Los Transformers no son ni Optimus Prime ni Bumblebee, sino que los Transformers son nada más y nada menos un nuevo formato de cómo vectorizar la información, y eso hace que uno pueda acceder a la información de manera muy rápida. Eso permite que uno pueda conversar con las máquinas en lenguaje natural. Y cuando uno conversa en lenguaje natural, por lo tanto tú puedes de cierta forma darle, entre comillas, personalidad a una máquina con la cual tú puedes interactuar. Entonces eso da paso a que tú puedas conversar con una máquina, pero a eso se suma de que en el fondo hoy día se están construyendo humanoides, es decir, tú puedes construir un robot con el cuerpo de una persona y por lo tanto ese robot puede operar y además puede tener, entre comillas, su cerebro con esta lógica de inteligencia artificial. Eso significa que tú puedes interactuar literalmente con una
entre comillas, persona cibernética, que sería en este caso un humanoide, ¿ya? Entonces, en el 2017 se genera este gran cambio. Y por otro lado, ocurre que la tecnología que controla estos robots son de alta capacidad computacional y hoy día operamos bajo esta electrónica que permite estas altas velocidades, pero en un futuro no muy lejano van a comenzar a utilizarse los computadores cuánticos y eso aumenta la velocidad y hace explosivo el hecho de una más alta capacidad computacional en conjunto con modelos de inteligencia artificial que hacen que esto sea más aún apasionante y muy sorprendente. O sea, es una generación todavía más avanzada de arquitectura computacional. Así es, así es. Bueno, me ganaste la pregunta porque yo te iba a preguntar qué era un humanoide, pero ya nos platicaste. Ahora, ¿cuáles son los usos prácticos que ya se están dando en la actualidad para esta tecnología? Perfecto. Hoy día los usos prácticos son varios al final. Mucho industrial, asociado, por ejemplo, a tareas de fuerza o de picking, ¿ya? Temas relacionados con entregar información, temas relacionados con seguridad, temas relacionados con temas policiales, ¿ya? De hecho, hay un paper que está publicado en mi web. De hecho, tú buscas en Google Edmundo Casas, Google Scholar, y hay un paper que escribimos con la gente de Police Dubai, donde en el fondo se despliegan estas tecnologías y también se habla cómo hay policías que en el fondo pueden operar como humanoides y que ya en esa ciudad se utilizan así, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros como Cawell somos capaces de crear la inteligencia, cargarla en un robot y poder establecer ya de forma real aquello, ¿ya? Hoy día, de hecho, estamos construyendo algunos edificios, donde en esos edificios hay grandes capacidades computacionales y desde ahí se controlan estos robots. Y estos robots en el fondo sirven para ejecutar este tipo de tareas que son repetitivas y que pueden reemplazar en gran medida muchas capacidades humanas de trabajos repetitivos, básicamente. Bueno, tú nos hablas de Dubái, pero ¿esta tecnología va a llegar a Latinoamérica, a nuestros países fácilmente? Porque de lo que me estás hablando es de un nivel avanzadísimo. Sí, hoy día de hecho estamos construyendo ya esto, por ejemplo, en países como Chile, estamos avanzando en conversaciones en Brasil para poder construirlo. Entonces en Sudamérica efectivamente es así. Aquí en Texas tenemos ya máquinas operando con robots conectados que se pueden ver y tú puedes conversar con ellos, ¿ya? De hecho similar al que tenemos aquí en esta mesa y en el fondo pueden interactuar contigo, pueden conversar contigo y pueden ejecutar distintos tipos de tareas sin problema. ¿Cómo se llama el personaje que invitaste esta tarde aquí con nosotros? Aquí nosotros a nuestro primer avatar le llamamos, y humanoide, le llamamos Atenea, ¿ya? Básicamente porque nuestros primeros inversionistas en Cawell y nuestros primeros socios que creyeron en nosotros cuando empezamos a desarrollar esta tecnología, ellos son de origen griego. Excelente elección, además un personaje histórico eterno, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar al extremo de que estos humanoides destruyan la humanidad? Wow, es una pregunta compleja. Yo primero partiría por decir de que me atrevo a decir de que en los próximos años el trabajo va a ser opcional, ¿ya? El trabajo va a ser opcional porque muchas de las tareas van a ser automatizadas con la inteligencia artificial y los robots. Con eso se genera otro tema también que es complejo, que tiene que ver con el hecho de no pensar, porque como las máquinas empiezan a hacerlo todo, uno se relaja y se descansan las máquinas, por lo tanto tu cerebro empieza a pensar menos. Entonces uno empieza a darse cuenta que si los robots hacen nuestro trabajo, si los robots en el fondo empiezan a pensar por nosotros, ese es un primer paso donde uno podría decir, evidentemente se está dando un riesgo, ¿ya? Ese es un primer espacio. Pero por otro lado, si uno ya se va a las películas de ciencia ficción, que hoy día ya no son ciencia ficción, o sea, Terminator hoy día tú lo puedes tener en realidad, se empieza a dar el hecho de que, por ejemplo, uno podría crear ejércitos robóticos, que uno podría crear robots en el fondo que en algún momento se pudiesen descontrolar y por lo tanto imaginarse que ellos podrían atacarnos y tomar el control de la Tierra. Entonces, evidentemente, te da para elucubrar el hecho de que uno podría crear a través de la inteligencia artificial el fin del mundo. Entonces, evidentemente, la pregunta es, ¿podría esto acabar con nosotros? La respuesta, evidentemente, en ese espacio es sí. Evidentemente hay riesgos, por lo tanto hay que establecer
ciertos controles, ciertas lógicas, ciertos marcos éticos de cómo esta inteligencia artificial se va a aplicar. Y ese es un tema que hoy día está en debate y esto avanza y evoluciona tan rápido que efectivamente se da un temor y que es muy válido justamente porque hay que procesar y ejecutar esto con mucho cuidado. El futuro de la humanidad. Nos quedamos con ese punto, con esa interrogante. Yo soy un optimista y creo que la humanidad seguirá existiendo y seguirá creando muchas cosas maravillosas. Te agradecemos mucho tu presencia aquí. Se nos ha ido volando el tiempo, aprendiendo sobre el tema más vibrante de esta época. Llegamos al final de este episodio. Mil gracias por su atención. Los invitamos a visitar nuestra página de internet nexolatinoinc.com y conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Esto es todo por hoy. Soy Marco Bracamontes. Nos vemos muy pronto en una nueva emisión de Nexo Latino. Este programa es generosamente apoyado por Cawell y Astound.